Y estamos. Bueno, yo hablé ya con Silvana y con Victoria, se conectaron un cachito antes. Fabiana, te toca a vos. ¿Hiciste algo de la tarea? ¿Cómo te fue con eso? Sí, había que investigar sobre la diferencia entre constrictar y apagar el Espíritu El Santo, ¿no? La Espíritu Santo. diferencia entre esas dos palabras. Ujú. Y constrictar es entristecer, causar dolor, ¿no? Eh, o sea, al Espíritu Santo, ¿no? Y cómo podemos constrictar, usted mismo nos dio la clave ahí, que estaba entre el 30, finalizando en Efesios 4, Sí, entre el 30, dice. 29 y el 31 estaba Claro, la respuesta. que dice, ¿no? Bueno, cuando dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea, si nosotros hacemos todas esas cosas conscientemente, de esa manera nosotros constrictamos al Espíritu Santo. Em, y es lo que el Espíritu Santo nos aconseja, ¿no? Que nos saquemos de nuestras vidas todas esas cosas. ¿Para qué? Para no constrictar al Espíritu Santo, que es la persona que vive en nosotros, ¿no? La divinidad. ¿Y cómo apagamos el Espíritu Santo? Apagar es sofocar, extinguir, es, eh, es cuando ignoramos la guía del Espíritu Santo, cuando no Bien. usamos los dones, por ejemplo, del Espíritu Santo, los dones que se nos fueron dados, y a veces elegimos la carne en vez de obedecer, ¿no? A veces somos inmaduros en esa área y así es la manera que nosotros apagamos el Espíritu Santo, no escuchando la guía del Espíritu Santo, poniendo a las personas y nuestra propia carne primero, ¿no? Ujú. Antes que el Espíritu Santo. Y esa es la diferencia como para decir algo, ¿no? Bien, O para bien, decir un ejemplo. bien, bien. Muy bien. Estás encaminada. Bueno, Francisco, ¿pudiste hacer algo? Estás muteado, Francisco. Seguí muteado. Cookie, ¿quieres contarnos algo? Ahí está, ahí Francisco ya pudo. Ahí ya lo Ahí logré. está. Costó. Sí, sí, se me pone rebelde, vos sabés. Le voy a tener que llevar al apóstol para que le pegue una hora al teléfono. Eh, sí, más o menos lo que, o sea, no es más o menos, es tal cual lo que dijo Fabiana, contestar al Espíritu Santo quiere decir todo eso, ¿no? Cuando, cuando lo ofendemos, Jesús mismo dijo que no tendríamos, el peor pecado es ese, contestar, ofender al Espíritu Santo. Jesús dijo que el que le ofendiere al Padre no es bueno, al que ofendiera al Hijo tampoco, pero no lo toquen al Espíritu Santo. O sea, como diciendo, guay, no toquen al Espíritu Santo, porque es lo más terrible que puede pasar al hombre, a la mujer, ¿no? Llegar a ese estado. Y como decía Pablo, ¿no? Con el enojo, la ira, el griterío, la falta de perdón, contestamos. Y contestar y apagar es muy similar. Pablo le dijo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por imposición de mis manos, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de Guardia. poder, de amor y dominio propio. Y bueno, en esas tres verdades está la forma de apagar al Espíritu Santo cuando tenemos temor, porque
no confiamos en Él, cuando estamos inseguros de que Dios no va a responder, entonces estamos contristándolo, porque ¿qué más queremos para confiar y creer que Él no va a responder? Porque Él necesita nada más que lo crea, que ahí creamos en Él, y Él viene en todo su amor, en toda su magnificencia, y nos ayuda, nos fortalece, nos consuela, nos enseña a perdonar. Enseña a amar, nos enseña a apartarnos de tantas cosas que le contrista a Él, que le angustia. Porque como está diciendo, pero ¿cuántas veces tengo que decirte lo mismo? ¿Cuántas veces tengo que enseñarte? Entonces es una forma de contristarlo, de entristecerlo, porque, porque Él nos anhela celosamente. Bueno, ese es mi punto de vista, porque realmente me impacta. Me impacta mucho esta palabra, porque dice, no contristéis, no lo hagas poner triste, no le haga doler. Y bueno, entonces me enseña que Dios, o sea, el Espíritu Santo a la vez, es poder, es fuego, es autoridad, pero es fuego consumidor, pero a la vez es sensible. O sea, que lo que quiere es que yo aprenda a conocerle y aprenda a humillar mi corazón y mi persona cuando llego a equivocarme y darme cuenta que Él está pendiente de mí. Ese es mi punto de vista. Va encaminado también. Bien, Vamos bien. bien. Cookie quería agregar algo. Sí, Pastor Cristian, ¿cuál es la pregunta? Habíamos dejado el hecho de que está en Efesios, nos dice Pablo que no contristemos al Espíritu Santo, y yo le había pedido que lo comparen cuando también lo dice en Tesalonicenses, no apaguéis el Espíritu Santo. Si ustedes notaban que había alguna diferencia o cómo lo veían ustedes. Esa era la tarea. Bien, bien. Yo creo que cuando uno entristece al Espíritu Santo es cuando no tenemos el temor de Dios, ¿no? Cuando no lo obedecemos, porque la palabra dice que somos guiados. Y si somos guiados, obedecemos. Y si lo contristamos, es porque no lo obedecemos. No solamente por su palabra, sino por nuestros hechos también. Al ofender a un hermano, a no hacer una actividad, a no estar activa dentro de la iglesia, ¿verdad? Uh-huh. A través de nuestro testimonio también, el trato que nosotros tenemos con los demás. Y esto uno se da cuenta que no está guiado por el Espíritu Santo. Eso lo tengo que profundizar un poco más, obviamente. No, pero está perfecto, está perfecto. Lo único que ahora vamos a ir separando bien para que podamos entender todo bien. Y vamos a seguir, porque este punto es muy importante, porque continúa Pablo con nuestra acción, pero este es un punto muy, muy importante. Es más, creo que es el centro de la epístola. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, hay un ruido nada más, pero... Sí. Porque tal vez algo se acopla, pero bueno, si no me avisan y yo cambio de lugar el micrófono o algo. Bueno, vamos a empezar mirándolo desde afuera. Pablo nos está introduciendo de a poco en lo que es la vida de un cristiano, en lo que creemos en los primeros capítulos y nuestra forma de orar. En el medio está esta pequeña parte. Vamos a analizarlo nosotros de una manera bien amplia. ¿Cuál es el objetivo primero, el objetivo más grande que tiene el Espíritu Santo? No sé si alguna vez se lo preguntaron, pero el Espíritu Santo descendió para construir la iglesia.
su propósito es la iglesia, la unión de los cristianos que hace la iglesia. La iglesia es una sola y es la que construye el Espíritu Santo. Por lo tanto, si no tenemos el Espíritu Santo, no existe la iglesia. No puede haber un cuerpo sin el Espíritu Santo. Él es el que nos une a todos, a Cristo, que es la cabeza. Entonces, Pablo acá nos habla todo el tiempo de esta unión, de esta unidad. ¿Y qué nos dice? Nos dice puntual, y ahí cambia un cachito. Vamos a leer desde el 29 al 31. ¿Francisco se cayó? Sí, se cayó Francisco. Sí, yo tengo una interferencia también. Silvana, ¿querés leer el capítulo 4 del 29 al 31? Sí. Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no constrictéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice algo muy puntual, Pablo. Nosotros sabemos que, por palabras mismas de Jesús, que no todos los que están en la iglesia son salvos, no todos son bautizados por el Espíritu Santo, no todos son sellados, como dice acá Pablo. Pero Pablo le está diciendo a los que sí son sellados. Entonces, ahí no es que no era un converso, no. Pablo nos está hablando, ustedes fueron sellados por el Espíritu Santo, o sea que recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo mora dentro nuestro y Él es un sello, una garantía de nuestra futura salvación. No le está hablando a personas que están de paso o inconversos, es para la iglesia, nosotros. Que cuando tomamos determinadas actitudes, lo constrictamos. Él está obligado a estar en nosotros porque Él es el sello de nuestra salvación. Sin embargo, Él es santo, porque es el Espíritu de Dios mismo. Si Él como Espíritu Santo está dentro nuestro y nosotros hacemos algunas de las acciones, pero ustedes traten de ver las acciones en una manera más práctica. Y esto nos afecta muchísimo a todos. Cuando lo tratamos mal a alguien, cuando usamos palabras malas, palabras podridas, y ese alguien también por eso después en el capítulo que viene, habla también del matrimonio, tu esposa, tus hijos, tu familia, las personas que están más cerca tuyo. Cuando uno agrede, lastima, insulta a la pareja, a un hijo, a un hermano, en ese momento el Espíritu Santo también está en la otra persona. Y en lugar de haber una unión como cuerpo, en ese momento lo que estamos haciendo nosotros es destruir esa unión que hay. Por eso Pablo lo enfatiza y luego lo vamos a ver como mandamiento. Pablo lo dice como mandamiento. Ustedes tienen que amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia, porque esas actitudes nuestras hacen que el Espíritu Santo se constricte. Y cuando se constricta, deja de guiarnos. Él es el que nos santifica. Pero si Él está mal en nosotros, deja de actuar. Directamente se queda ahí. Y luego nos compara el hecho de que también se apaga. Se apaga en un servicio, lo vamos a ver bien, cuando nosotros lo obligamos a callar al Espíritu Santo. Pero cuando nosotros hacemos estas acciones que destruyen la unidad, el chisme, yo soy a veces un poco chismoso, pero el chisme es algo que
que destruye la unidad en la iglesia. Y si a veces nuestra forma vulgar de hablar termina lastimando a otro hermano, ese hermano también es sellado por el Espíritu Santo y ese hermano es parte de este mismo cuerpo. No se olviden que Pablo nos habla como un mismo cuerpo. Ese es el problema de nuestra a veces mala comunicación o nuestra forma fea de hablar, lastimando a los demás. No importa a quién, el Espíritu Santo se constricta. Entonces, eso es algo que tal vez no lo tomamos siempre, no lo tenemos tanto en cuenta, pero es algo importante para un cristiano. Y ahora Pablo en el 5 vamos a ver que nos dice, compórtense como hijos de luz. Ustedes son hijos de Dios, bueno, compórtense como tal, sean congruentes en su forma de hablar, su forma de pensar y su forma de actuar. No estén divididos. Nosotros peleamos mucho con estas cosas, pero Pablo nos muestra que el problema no es solamente, bueno, los demás, no, el problema es que interiormente estamos lastimando al Espíritu Santo que también está en la otra persona. Ese es el punto, podemos decirlo, más grave, porque es algo sencillo que nosotros hacemos. Cuando nosotros lo hacemos, lo contristamos, Él deja de santificarnos, deja de accionar, y obviamente eso después también va a pasar al servicio, lo va a terminar apagando. Aunque podemos apagarlo, son dos cosas que son distintas, parecidas. Para que ustedes lo entiendan mejor, en mi vida diaria, cotidiana, yo lo puedo constrictar con mi comportamiento. Por eso, ustedes lo han leído muchas veces también, cuando habla en Corintio, el amor sobre todo. Cuando nosotros no amamos a los demás, y Pablo utiliza una palabra muy puntual que es el ágape, que es una decisión de amar, no un sentimiento, porque si yo lo amo, yo decido amarlo, decido tener misericordia. Cuando yo soy misericordia con mi hermano, con cualquier persona, el Espíritu Santo que está dentro mío, realmente está dentro mío, se constricta. Por otro lado, tenemos el apagar. El apagar es en el servicio. Cuando nosotros servimos, lamentablemente, a veces le ponemos reglas y limitaciones nuestras. Lo pasa en la congregación, porque bueno, ponemos reglas para que sea más o menos, ponemos un horario, ponemos normas, ponemos cosas que nosotros consideramos que son mejores para que el culto, el servicio vaya mejor, y a veces estamos apagando. El Espíritu Santo te dice algo y vos no podés hacerlo, o no querés, o tenés miedo de hacerlo. Cualquiera de todas esas maneras apagan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo al apagarse pasa más o menos lo mismo. Uno lleva al otro. Entonces, en nuestra vida ordinaria debemos no constrictarlo. Y comúnmente, si lo tomamos en serio, vamos a dejar de tratar mal a las demás personas. Porque si entendemos esto, es lo que somos. Por eso yo en un principio les dije que no hacemos los cristianos para ser. Yo no es que quiero a mi hermano para ser cristiano. Justamente porque tengo que amar a mi hermano. Es una acción inversa. Somos cristianos, somos hijos de la luz, por lo tanto debemos comportarnos de esta manera. Por eso ahora Pablo desde acá va a lo más práctico, por eso toca el tema de la mujer, de los hijos. Porque en esto que es sencillo y que es cotidiano, hay mucho, y es algo que verdaderamente para Dios le es importante. Incluso no se olviden que en las normas que tiene Timoteo, cuando se dice cómo elegir a un anciano, una de esas cosas es cómo está su familia, cómo se lleva con su familia. O sea, cómo tiene su familia y él están bien, porque si verdaderamente yo puedo ser un excelente orador, pero con mi familia la trato mal, el Espíritu Santo está
Por más que yo incluso sea un elegido de Dios y Dios me eligió y me separó y hizo todo por mí, yo hago eso, el Espíritu Santo se calla, el Espíritu Santo se apaga. Y yo verdaderamente paso a ser, lo dice Pablo en otro lugar, como metal que de timba. No, hacé todo lo que quieras, podés orar, podés dar todo, vender todo, dice Pablo en Corintios, vende todo, pero si no tenés amor no sirve de nada. Lo que hagamos nosotros sin amor no tiene ningún sentido. Vamos a ir un cachito a más puntual. Ahí así toman pueden tomar nota igual después. Cuando el Espíritu Santo se constricta, lo primero que empieza a ver es un silencio. Se deja de sentir la guía, se deja de, dice, nuestra conciencia queda cauterizada. Deja de haber ese dolor por el pecado. Nosotros, cuando pecamos, nos duele el pecado que cometemos. Cuando lo tenemos cauterizado, angustiado, constrictado al Espíritu Santo, ese dolor empieza a desaparecer, empieza a ser algo común. Empieza a ser algo tan común que ya no me molesta robar, no me molesta insultar, no me molesta tratar mal, no me molesta golpear. Ya deja de haber este Espíritu Santo, porque el que nos santifica es el Espíritu Santo, el que nos va diciendo, mirá lo que hiciste continuamente es el Espíritu Santo. Pero si nosotros los constrictamos continuamente, deja de hablarnos y empieza a haber un silencio. Luego de eso viene una pérdida de poder. No podemos vencer al pecado, porque nosotros mismos no podemos vencer al pecado. Cuando nosotros más lo apagamos, lo constrictamos, vamos perdiendo contra el pecado. Y lo que fue tal vez un insulto sencillo, con el tiempo pasa a ser una vida totalmente apartada de Dios. Y empieza tal vez con un insulto a tu hijo, a tu pareja, a tu vecino, que es difícil de amar, pero nosotros somos hijos de la luz. Y ahí es donde el Espíritu Santo calla y se apaga. Pablo habla en Corintios del fruto, justamente. Ese fruto no va a estar nunca en nuestra vida porque el Espíritu Santo está constrictado. No vamos a tener el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Por lo tal, no tenemos paz, no tenemos gozo, no tenemos amor y empezamos a carecer tanto del poder para vencer como incluso hasta de lo más básico. Son personas que terminan, y me imagino que muchos de ustedes habrán conocido casos de personas que estaban en el servicio y que con el tiempo se fueron apagando hasta el punto de irse y no ser más cristianos y apartarse y volverse directamente. Este es el problema que Pablo está viendo en la gente de Efesios. Este era un problema grave que ellos tenían. Incluso en algunos casos, ahora lo vamos a ver en el capítulo 5, Pablo los ordena directamente. Pero no es porque es la ordenanza de Pablo, sino porque Pablo nos está aplicando desde ahora, desde este momento, cuál es el problema de nuestra forma de actuar. Nos terminamos secando completamente. Y si ya no tenemos al Espíritu Santo que nos hable, el momento está, porque no dice Pablo que se va el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está y está sellado, pero está contristado. Por lo tanto, ya no interfiere, no nos habla, no nos convence de pecado, no nos está santificando. Y nosotros nos seguimos apartando cada vez más hasta Dios no quiera, pero hasta terminar de perder la fe, y ya sin fe es imposible agradar a Dios. Es una escalera bastante compleja y que pasamos siempre los cristianos. Por eso Pablo hace este pequeño hincapié y creo que era importante que lo dejemos bien claro antes de seguir, porque ahora vamos a ver en la relación incluso hasta marital de una pareja cristiana. Nosotros los cristianos, hay una enseñanza que es difícil de explicar, que es que cuando sos salvo, tú y tu casa son salvas. Esa es una enseñanza que aparece muy poquito y está en Hechos,
y es algo un poco difícil porque no hay mucho para dónde cimentarse, pero es así. Entonces, cuando nosotros, siendo luz, lastimamos a los demás, estamos jugando no solamente con nosotros, sino con toda la iglesia, con todo el cuerpo de Cristo. Por eso es algo que nosotros tenemos que estar muy conscientes y tener siempre muy en cuenta. No mentimos, pero no porque es pecado mentir. Y ahora Pablo lo va a decir lo dice un poco más adelante. La frase la dice en Corintios, pero contra estas cosas no hay ley, porque si yo amo a mi hermano y yo vivo para agradar a Dios y para amar a mi hermano, ya no hay ninguna ley porque no hay nada que esté en contra mía. Ese era el punto más, incluso Jesús mismo lo dijo, así se resume toda la ley, así se resume todo. Pablo en cierta manera nos está mostrando la diferencia de poner a Dios en el centro de nuestra vida o estar nosotros en el centro de nuestra vida. Denme un segundito. El apagar, recuerden, tiene que ver con nuestro servicio. Cuando el Espíritu Santo nos habla, nos dice, hablale a esta persona, orá por esta persona, y tal vez nosotros lo callamos a propósito. Y decimos, no, me da vergüenza orar por esta persona, me da vergüenza orar en el colectivo, me da vergüenza decir que soy cristiano. Entonces, en esas acciones nuestras, en nuestro servicio como cristianos, frenamos el movimiento de Dios. Y bueno, y eso hace que se apague. Comúnmente las dos partes del Espíritu Santo, tanto el fuego como la tristeza, nos terminan afectando y uno termina derrumbando al otro. Porque si el Espíritu Santo está constricto por nuestra falta de santidad y por nuestro no amor hacia su cuerpo, y bueno, termina apagándose y terminamos sin poder para vencer al mal, sin poder para dominio propio y terminamos totalmente apartándonos y lejos de lo que alguna vez Dios planificó que fuéramos. No se olviden que tenemos un buen ejemplo, que lo vimos en el libro de Romanos, que Pablo le dice, como les pasó a ellos, a los judíos, ellos fueron salvados, Dios los sacó, los redimió con poder. ¿Y qué hicieron? No guardaron su lugar, no guardaron su santidad. Entonces tenemos ejemplos para ver nosotros qué vamos a hacer nosotros con todo lo que Dios nos da. Nos dio la misericordia, nos salvó por gracia, sin que nosotros los mereciéramos de ninguna forma. Bueno, ahora ¿qué hacemos nosotros con esto? Esto era algo que quería plantearlo porque es importante para el capítulo 5. Así que bueno, ¿alguna pregunta que haya quedado de esto? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a arrancar entonces al capítulo 5. Vamos a leerlo despacio primero y después yo lo voy a volver a leer, pero por capítulo, y vamos a ir marcando las partes más interesantes. Es bastante fácil de entender este capítulo, no es complejo, porque acá ya es algo práctico. Fabi, vos que sos buena lectora, ¿querés leer? Sí. Léelo despacito al 5, así lo vamos escuchando. ¿Completo, profe? Sí, léelo todo y después yo lo vuelvo a releer a medida que voy avanzando. Bueno, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, como título, andad como hijo de luz. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia
ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni Truanería. truhanería que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipe con ello, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Amén. Bueno, ven que acá en toda la última sección está hablando sobre el matrimonio. Ahora vamos a ir punto por punto, pero tengan en mente que Éfeso, vimos al templo de Diana, estuvimos viendo algunas esculturas la otra clase, era un templo que los ritos eran sexuales, o sea, la adoración a Diana eran orgías entre todos. Entonces, la santidad en el matrimonio acá era un poco compleja, por eso Pablo intenta dejar bastante establecido cómo nos debemos comportar.
porque la iglesia en Éfeso ellos eran de esa religión. Acuérdense que ellos adoraban a Diana y ahora ellos, bueno, cambiaron, pero no es que eran judíos y que tenían un código moral. Su código moral era ese, o sea, ir a la iglesia era una orgía. Ahora ellos, Pablo les dice, ni siquiera tienen que mencionar esas cosas, o sea, nuestro culto no es eso. Por eso Pablo hace mucho hincapié en esto, y obviamente no solo en la santidad, sino en el trato que tenemos como cónyuges, el hecho de que somos uno y yo debo morir por ella como ella debe por mí, o sea, esa unidad que tenemos. Pablo lo dice como un misterio, es un gran misterio, que él no se pone a explicarlo porque, bueno, es un misterio. Sin embargo, de la misma forma que en un matrimonio son uno, así es uno Cristo con la iglesia. Entonces, bueno, él se enfocaba a eso, a la iglesia, y nosotros como iglesia debemos estar puros, sin mancha, en santidad. Vamos a ir de a poquito. Vamos a empezar de nuevo en el ser, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Acá no hay mucho que haya cosas así importantes. Sí nos marca que somos hijos y que seamos imitadores de Dios. Ven que este es nuestro objetivo, ser imitadores de Dios. Nosotros no estamos obligados, nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Nosotros ahora somos hijos de Dios. Nosotros tenemos un nuevo Padre, que es Dios mismo. Y como hijos amados debemos imitar a nuestro Padre. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en ese poquito. Y ahí después nos aclara. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio de Dios a Dios en olor fragante. Y andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ser como Cristo, ser imitadores de Dios y ser como Cristo. Acá tal vez alguna vez los escucharon los peripatéticos, eran un estilo de filósofos de la antigüedad. Los peripatéticos sale de esta palabra, de la misma palabra que utiliza Pablo. Es justamente, Pablo dice peripatético y ágape, y une las dos para hacer andar en amor. El peripatético es el que camina, que da pasos, el que su caminar es lento y reflexivo. Ese es un peripatético. Ellos filosofaban o recalculaban o pensaban en las complejidades de la vida mientras que caminaban. Esa era su virtud, por así decirlo. Pablo nos dice que nuestro caminar sea en un amor. Nosotros no tenemos muchas palabras para amor, pero ellos sí. La palabra que utilizan es ágape. No está hablando del amor de pareja, sino un amor de consciente, un amor decisivo. Yo decido amar a mi hermano. No porque mi sentimiento sea hacia él, sino porque es la decisión que yo tomé en Cristo. Eso creo que es lo más destacable de ese versículo. Nos pide que decidamos amar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios y como mi hermano también es hijo de Dios, debemos tener esta naturaleza. Esta es nuestra identidad. Esto es lo que nos dice Pablo al principio. Ahora, en el 3 y 4 nos habla justamente de estas prácticas que tenían la gente, los adoradores de esta diosa. Pero fornicación y toda inmundicia, y acá es importante o interesante que marca la avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. La avaricia es, y lo dice un poquito más adelante, la avaricia es un problema bastante grave. Cualquier cosa de nosotros que corra
al lugar que debería estar Dios, es idolatría. Cualquiera. Si es el dinero, si es la lujuria, si son las mujeres, la fornicación, cualquier cosa que esté en el lugar de nuestra vida como centro, es idolatría. Entonces, Pablo pone la fornicación y la avaricia en la misma escala. Y todo esto es idolatría. Después nos dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Acá no está hablando de nuestra forma de hablar, ya no es nuestra forma de practicar la fornicación o eso, sino nuestra forma de hablar, cómo debemos hablar. Truán es un mentiroso, un engañador. Sí debe ser sí. Nuestra forma de presentarnos debe ser que como hijos de luz. Después lo vamos a leer un poquito más adelante. Dice, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. En esa pequeña frase nos está dando la forma de cambiar nuestra naturaleza, por así decirlo. Si nosotros vivíamos engañando, mintiendo y diciendo tonteras, lo mejor que ahora podemos hacer es dar gracias a Dios por nuestra vida, por la vida de mi hermano, por lo que está aconteciendo, porque sabemos que somos hijos de Él y que nuestra vida tiene un propósito en Él. Ahí nos está dando como una forma de, miren, hacían esto, hagan esto y se soluciona. Después, bueno, tenemos el 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, acá lo vuelvo a remencionar y lo explica mejor, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Bastante sencillo y bastante explícito a cómo Pablo nos ordena. Pero recuerden lo que vimos en el capítulo 4. El problema es que cuando hacemos esta cosa, Pablo en otro momento lo explica mucho mejor. Cuando yo me uno a una prostituta, en realidad estoy pecando contra mi cuerpo, pero también estoy haciendo muchas acciones más. Estoy lastimando a mi esposa, estoy lastimando a la iglesia, estoy lastimando a otras personas. Estoy cometiendo como hijo de la luz un acto en tinieblas. Y eso me perjudica en un montón de otros aspectos, que como hijo de Dios no debería ni siquiera pensar en eso. Si no contristamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no nos va a permitir. Pero bueno, muchas veces se contrista hasta el punto de que la conciencia se cauterizó. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Lo que habíamos hablado, que teníamos un ejemplo en el Antiguo Testamento con Moisés. Y vino la ira de Dios. No seáis, pues, partícipes con ellos. Se cree que esta frase va puntualmente, ¿nos acuerda que está en Éfesos? A unos filósofos que eran, aparte de los peripatéticos, tenías a los sofistas, que eran, por así decirlo, unas personas que con la lógica y la retórica trataban de convencerte de determinadas acciones. Por ejemplo, ellos decían, el alma y el cuerpo, o que están juntos, están totalmente separadas. Lo que el cuerpo haga no afecta al alma. Esa era una de las lógicas que utilizaban los sofistas, los filósofos sofistas. Y por eso se cree que se les estaba hablando a ellos. Nadie os engañes con palabras vanas. Los sofistas tenían esta actitud de engañarte con su retórica o su charla, para decirte, vos pecá como quieras, hacé lo que quieras, que total tu alma está salva y ya no pasa nada. Ya ahora,
Bueno, ellos eran un grupo como los gnósticos, había otro grupo que causaba algunos problemas por sus propias revelaciones. Los sofistas, con su intelecto, generaban que prácticamente practiquen el mal. Por eso Pablo escribe esto. Dice, porque en otros tiempos era punto importante en el capítulo, en el verso 8. Dice, en otro tiempo eras tinieblas. No dice que estábamos en tinieblas, dice que nosotros éramos tinieblas. Mas ahora no dice que andamos en luz. Dice nosotros, más ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Y nos vuelve a enumerar, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Ven que Pablo ahora nos dice, ustedes eran las tinieblas, ahora son luz en Cristo. Compórtense como tal. Y si estamos en Cristo y estamos en luz, tenemos toda bondad, tenemos toda justicia y tenemos toda verdad. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Igual, ya estamos. Vamos tenemos vamos a dejarlo para más adelante. Llegamos hasta el 8, hasta el 9. Bueno, la próxima clase vamos a arrancar desde el 9 en adelante y vamos a seguir viendo los puntos importantes que tenemos. Pero les quería dejar algo que me pareció muy importante, que no sé si ustedes lo sabían. En el 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esta frase, que está escrito como si fuera un poema o una canción, se cree, los teólogos creen que es la oración que se hacía constantemente en los bautismos. En el bautismo, esta era como una confesión de fe que se hacía en las prácticas en un principio. Era la idea de levantarse la muerte cuando eran bautizados, ahora sos nueva criatura. Este es un dato interesante. Esto es una declaración de fe de nuestra vida, que se cree que es una de las primeras como cristianos, ¿no? Una de las primeras declaraciones de fe en acción de los cristianos. Y bueno, que quedó plasmada acá por Pablo. Pero este era algo que era conocido de ellos y que se hablaba porque era como un saludo, como nosotros que a veces decimos Dios te bendiga. Bueno, ellos hacían toda esta frase como un recordatorio de quién somos en Cristo. Pero bueno, después lo vamos a analizar un poquito más para que lo vean. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Entendieron? Francisco, vos que siempre te gusta dejarnos algo. Sí, no, me interesó y no toqué el tema porque cuando dice en el 4, ¿no? En el anterior, cuando Pablo dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, airaos pero no, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Realmente me impactó y me gustaría pensar si más o menos estoy más o menos acertado en lo que mi forma de ver, porque yo creo que los romanos tienen 4 vigilias en la noche. Uh-huh. Y el pueblo hebreo, judío, israelita, 4. Y bueno, ¿y por qué Pablo se refería a airaos pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Entiendo yo de esta manera que la primera vigilia empieza a las 6, 18 horas y termina a las 21, ¿cierto? Para los judíos sí. Sí, para el judío sí. Y entonces, ¿por qué Pablo enfatizó en esto?
diciendo que puedo enojarme y con alguien, con mi familia, con una persona, con alguien, me puedo enojar. Pero al cuidar mi vida espiritual, porque acá dice que nada más en nueva vida, ¿no? Eh, tengo que tener cuidado de mí mismo para que al llegar la tarde, noche, y comento un poquito esto, porque esto me pasó a mí. Al llegar a las 6 de la tarde empieza la primera vigilia y se abren los portales espirituales. Y a consecuencia de eso, al abrirse los portales espirituales, es donde viene el diablo y nos ataca. En la vida espiritual, en la vida familiar, en la vida matrimonial, en la vida, en todas las áreas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me enojé y al llegar la tarde no me importó si estoy enojado con alguien, con el que fuese, ¿no? Con el que me haya enojado, sino que yo digo, bueno, algún día se va, y muchas veces pasa eso en los matrimonios, que se enojaron y pasa una semana, 2 semanas, y hasta que él no me pida perdón, no le perdono. Y cada uno piensa de la misma manera, pero esperando del otro. Y es un descuido espiritual, según entiendo yo, porque a la noche cuando se abre, a las 6 de la tarde, cuando se abren los portales espirituales, vienen los demonios, se desata, se abren las puertas espirituales demoníacas y me viene y me acusa y me condena y me turba y me aflige y ataca a mi familia, siempre ataca por lo más débil. ¿Y quién son los más débiles? Y muchas veces nuestros hijos. Y después no sabemos por qué nuestros hijos. Y bueno, y yo, eso es lo que era la pregunta mía, ¿no? Si llegaba a algo parecido a eso, profe, o... Sí, em, el tema es el siguiente. Nosotros debemos renovar de la misma forma, nosotros lo hemos visto en la parábola del hombre que había recogido mucho. De la Sí, misma forma que nosotros recibimos esta misericordia, nosotros debemos impartir la misericordia desde nosotros hacia los demás. Entonces, yo me puedo enojar, pero mi enojo no tiene que pasar del día, no tiene que pasar al día nuevo, porque claro, empieza un nuevo día, no tiene que, la amargura de hoy no tiene que pasar, no me tengo que atar a eso. Si yo me ato a eso, está pasando lo que después nos habla en el 30, se constriñe el Espíritu Santo, porque también está mi esposa. Y si yo me voy y mi ira y mi enojo se pasa de un día a otro, yo estoy arrastrando una amargura, una falta de perdón, una inmisericordia. Si yo no tengo misericordia, ¿cómo voy a ir recibiendo tanta misericordia? Es un sí, problema enorme, es un problema enorme real que nosotros tenemos. Y sí, quedamos expuestos al acusador. El Satanás claro, es nuestro acusador. Y cuando, obviamente, recuerdan cuando al que se le perdonó mucho y que lo claro, fue preso y que después condenó a otro, bueno, claro, sí, sí, ahí sí. pasamos a estar nosotros. Nosotros se nos perdonó muchísimo. Ninguno de nosotros es salvo porque lo merece. Todos somos salvos por misericordia de Dios. Y si nosotros, que recibimos tanta misericordia, no somos capaces de perdonar a la persona que está a nuestro lado, y caemos en condenación, ¿sí? Nosotros mismos estamos cayendo en condenación. Y el acusador nos va a acusar, ¿sí? Y lo peor es que va a tener, por eso, el Espíritu Santo se constrista y nosotros dejamos de tener poder para vencerlo, ¿sí? Perdemos todo por algo tan simple como mantener amargura y odio contra alguien. No tiene que pasar, sí. Lo ideal nos pasa, pero lo ideal es que seamos conscientes de cada vez que nosotros nos enojamos mucho con alguien, tenemos que ser conscientes de esto y no permitir de que pase, sí. Es bueno que nunca pase, sí, sí. Después yo no tengo un fundamento más profundo, pero yo así lo entiendo. Claro, sí, más o menos. Porque, discúlpeme, voy a tomar un minutito. Cristian, yo, digamos, pequé, me aparté del Señor un tiempo largo. Y entonces
caí en pecado, digamos. Entonces yo me condené. ¿Sabes cuánto tiempo estuve? Yo mismo me condenaba. Porque yo asumí toda la responsabilidad, yo pequé porque pequé y era yo el culpable. Entonces, ¿sabe cuánto tiempo estuve en ese estado? Nada más que 39 años. Y por eso digo, estuve en una cárcel de prisión por mucho tiempo. Hasta que el 22 de agosto del año este próximo pasado, 9:15, 21:15, hablando con mi nieto, me dijo, abuelo, quiero que me digas por qué hiciste esto, por qué pecaste. Y me dice, yo quiero que me diga la verdad. Y bueno, y entonces le digo, mira, yo si no voy a decir la verdad, directamente no hablo. Entonces le comenté, pero cuando le iba a comentar haciéndome culpable yo de que yo era el culpable, el Espíritu Santo me revela a mí, habla a mi interior y me dice, ¿sabes por qué pecaste vos? Porque estabas enfermo. Y como el diablo sabía, entonces por eso digo que persigue y ataca cuando llega la noche, ¿no? Entonces ahí Dios me habló y me hizo libre, Cristian. Cuando yo estuve allá el 23 sábado 23 de agosto, que hubo el evento ese, ¿te recuerdas? El año pasado. Bueno, vos no estuviste. No, no Eh, fui, pero sí, tuve. sí. Bueno, en esa noche, esa madrugada del 23, realmente Dios me mostró y me enseñó un montón de cosas, ¿no? Y me decía que los pequeñitos de ese momento iban a ser lo que iban a ganar miles y miles de almas, por lo cual los niños iban a ser como saetas en la mano de Dios, trayendo miles de personas a Cristo. Y el Señor me dijo, debes orar e interceder por los niños porque yo tengo propósito para con ellos. Y en eso están nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, tu pequeña nieta, Somos responsables, claro que sí. Cristian. Entonces, y me dijo el Señor que orara e intercediera porque Él tiene propósito tremendo con los jóvenes, con nuestros niños. Así que, bueno, por eso quería y comentaba al respecto de Cairaos, pero no pequé. Y yo estuve preso en cárceles de prisión, como habla Isaías 61, que el Señor vino con el Espíritu de Dios, vino sobre él para dar libertad a los cautivos. Y uno de esos, a pesar de que estaba en la iglesia cristiana, yo era un cautivo. Y así como yo, ¿cuántos hay? Y estoy hablando no solamente de personas de la iglesia, sino que siervos de Dios, ministros de Dios, porque yo lo he vivido por 39 años nada más. Eso quería comentarte, nada más, por Es eso. que, bueno, esto es algo que nos atañe a todos. No es que uno puede acostumbrarse y vivir de una manera, pero esto que es tal vez tan delicado, que es el Espíritu Santo, que mora en nosotros, es una realidad que nosotros ya hoy en día hasta parece lejana. Sí, Y no totalmente. solamente en muchos ministerios, ustedes van a ver de que es muy raro que si alguien está enfermo, a los demás digan, vamos a orar por tu enfermedad. La imposición de manos, las costumbres que tenemos los cristianos, ya casi son muy pocas las congregaciones que quedan con dones ministeriales, con intercesión, con poder. El poder lo perdemos porque vamos perdiéndolo así, de esta manera. Yo creo que como Dios guarda su remanente, siempre va a guardar su remanente y sus elegidos siempre van a estar. Pero como cuerpo a veces vivimos en esta, constrictando de tal manera las separaciones de iglesias, las separaciones de hermanos. El conozco, yo vivo en Álvarez, vos sabés, acá es chico y nos conocemos más o menos todos, hermanos que no se saludan con otros hermanos porque son de distintas congregaciones. Esas cosas causa que el Espíritu Santo se constricte.
y nos afectan a todos, nos afecta como congregación. Después yo puedo seguir siendo pastor y puedo ser apóstol. Sin embargo, el Espíritu Santo dentro mío está totalmente Eso es la gran realidad. apagado y contenido por mis frutos. Por eso Pablo nos avisa de que nosotros miremos los frutos, que veamos el fruto, ¿no? Bueno, no son dos, es el fruto. ¿Cuál es el fruto? Ese fruto lo tenemos solamente cuando estamos en buena comunión. Y si tenemos ira, falta de perdón, bueno, hay que orar y pedirle perdón a Dios, al Espíritu Santo que está dentro nuestro, porque a veces lo lastimamos tanto con nuestras acciones. Pero las misericordias de Dios son grandes y siempre tenemos, Dios nos da siempre una nueva oportunidad. Mientras que estemos vivos, tenemos una nueva oportunidad de ponernos en la brecha, en el camino. Pero bueno, hay que estar siempre consciente de esto que parece sencillo, pero que para Dios es muy grande. Una pequeñez así es grande para Dios y lo amarga profundamente. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos que vivir con esta identidad. Así que sí, tenemos que ser conscientes, siempre. Tremendo. Gracias, profe. Bueno, vamos, Excedido. ya nos pasamos un cachito. Vamos, Silvana, ¿querés orar para despedir la pequeña reunión virtual? Bueno, bendito y amado Padre eterno, maravilloso Rey, en esta noche, Señor, una vez más, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, papá, para darte gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad, gracias por tu palabra. Señor, que tú estés abriendo, Señor, nuestro entendimiento, dándonos sabiduría, Señor, cada vez más, Señor, a cada uno de mis hermanos que se encuentran en la plataforma, Señor. Abrí, Padre Santo, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor, para poder entender, Señor, y ver que hay más allá, Padre Santo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está conectado, Señor, en esta plataforma. Los bendigo, Señor, en los lugares donde se encuentran, Padre. Los bendigo. Te damos gracias, Señor, por Cristian. Señor, lo bendigo en tu nombre santo, Padre maravilloso. Guarda, Señor amado, en esta noche, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Protégelos, Padre, bajo tu cobertura santa, Padre bendito. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que hiciste, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, Señor, en este tiempo. Gracias, mi Rey, gracias, Padre, en el nombre Sí, del sí. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Gracias, hermana. Dios los bendiga mucho a todos. Que tengan un lindo fin de semana. Que la paz del Bendiciones, Señor esté. Bendiciones para todos. bendiciones, bendiciones. Y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la Amén. semana que viene. Amén. Bendiciones, que la pasen realmente Bendiciones. bonito este fin de semana. Igualmente. Muchas bendiciones para todos. Amén, amén, amén. Gracias. Es muy parecido a Dios, Sí, al pastor. sí.